Descubierto. El milagro oculto de una mujer que transformó el plan divino en la Biblia, en el tercer año del reinado de Joacim, cuando el pueblo judío se encontraba en el destierro a causa de sus transgresiones. Susa, la majestuosa capital del imperio persa, brillaba con un esplendor que ocultaba sombras profundas. El rey Asuero, exaltado por la grandeza de su reino, celebraba un banquete que resonaría a través de los siglos. Entre los ecos de risas y banquetes, una joven llamada Ester, huérfana de padres y criada con amor por su primo Mardoqueo, buscaba su identidad en un mundo donde la verdad era un lujo y el miedo una constante. Días pasaban en el lujoso pero peligroso palacio, donde Ester, seleccionada por su belleza, se perfumaba con aceites exóticos y se vestía con ropajes de seda. Sin embargo, en su interior, una lucha intensa ocupaba su mente. Las tradiciones de su pueblo, las historias de la fidelidad de Dios en tiempos de prueba, retumbaban en su corazón, mientras las sombras de Hamán, el enemigo jurado de los judíos, acechaban al pueblo amado de Dios. Ester 3:8-9. Mardoqueo, en su sabiduría y agonía, le hizo saber a Ester que el tiempo de actuar estaba cerca. Quizás has llegado a ser reina para un tiempo como este. Ester 4:14. Temblando ante la enormidad de la responsabilidad, Ester se enfrentó a una encrucijada. La obediencia a Dios y el destino de su gente se entrelazaban en un tejido de fe y valentía. No obstante, el temor persistía. Presentarse ante el rey sin ser llamada era una sentencia de muerte, un camino lleno de incertidumbre y peligro. Su solitaria lucha era un reflejo del dolor de su pueblo, un grito de libertad ahogado en un imperio que amenazaba con destruirlo. Pero en el silencio, un fuego comenzó a crecer en su corazón. Repasaba las historias que sus padres le habían contado, de un pueblo elegido, de un Dios que nunca abandonaba a sus fieles. Su espíritu despertó a la esperanza que desciende del cielo. Con cada paso que daba hacia la sala del trono, decidió que la vida misma sería su sacrificio, si es necesario, por amor a su pueblo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con su determinación ardiente, Ester entró en la sala del trono. El silencio era tan profundo que se podía cortar con un cuchillo. Los ojos del rey Asuero se posaron sobre ella y se alzó su cetro, señal de favor y gracia. Ester, sintiendo una mezcla de temor y fe, se armó de valor. Su voz, que había sido un susurro, se hizo un clamor. Rey Asuero, mi vida y la de mi pueblo están en peligro. Cada palabra que brotó de sus labios era un desafío al oscuro destino que los envolvía. La atmósfera, cargada de tensión, vibraba con expectación. Al declarar su verdad, Ester se dio cuenta de que había comenzado a tejer un milagro en su torbellino de emociones. El destino de su pueblo dependía de su fe, y en aquel momento histórico se cernía frente a ella la intervención divina de Dios. ¿Qué aliviaría el sufrimiento de los judíos? El desenlace de esta historia está profundamente arraigado en un propósito más grande que ella misma, y así la luz de la esperanza se encendía en medio de la oscuridad. La batalla apenas comenzaba. Ester, de pie ante el rey, percibió la incertidumbre en el ambiente.
Su corazón latía con fuerza, un eco del clamor de su pueblo, olvidado y asediado. El rey, con su rostro impasible, esperó la continuación. Los murmullos en el salón callaron. «Si he hallado gracia a tus ojos, oh rey, y si te place, te ruego que escuches mi súplica», pronunció, sus palabras desgarrando la cortina de silencio. Un escalofrío recorrió la sala mientras Esther revelaba su origen judío, un acto de valentía que temía pudiera sellar su destino. Su clamor no solo era por su vida, sino por la salvación de todo el pueblo de Dios. «El enemigo ha urdido un plan contra nosotros, y tú, oh rey, no lo sabes», continuó su voz resonando con cristales de valentía. Asuero, en su trono, frunció el ceño. La expresión de sorpresa se transformó en prestancia, y su mirada se tornó seria. «¿Quién es y dónde está el que ha hecho tal cosa?», demandó. Esther, con el poder del espíritu llevándola hacia adelante, señaló al hombre que había acechado a su gente, al malvado Hamán. La revelación del traidor explotó en la atmósfera como un rayo en la tormenta, dejando a los presentes en un estado de shock. La ira del rey ardió como una llama fulgurante en medio de la noche oscura. «Que sea colgado en la horca que él ha preparado para Mardoqueo», ordenó Asuero, su voz resonando con la autoridad de un monarca. La justicia, como la luz en la penumbra, comenzaba a florecer a raíz de la valentía de Esther. El cielo, antes callado, parecía girar en torno a la intercesión de una sola mujer que se había atrevido a ponerse en la brecha. Mientras Hamán se encontraba físicamente atado por sus propios planes, un temor reverente se apoderó de Esther. Sabía que su misión aún no había culminado. La historia de liberación requería más que un solo acto de valentía. Requería fe continua y una conexión inquebrantable con el Dios de sus antepasados. Ora la fortaleza en las palabras de Mardoqueo resonaba en su mente mientras contemplaba su próximo paso. Tras Amán ser llevado fuera, Esther se volvió hacia Asuero nuevamente, su voz más firme que antes. «Rey, si es placentero ante ti, permite que se escriban los decretos que prohíban este mal contra nuestro pueblo. No solo yo clamo, sino también los corazones de los que me rodean. Que la gracia del rey abrace a quienes deben ser salvos». Asuero la miró, la furia de su justicia mezclada con la admiración por la nobleza de su súbdita. «Lo que se ha dicho será escrito y no habrá reversa», sentenció, comenzando a mover su mano hacia el pergamino que sellaría su destino. La alabanza y la adoración comenzaron a brotar en el corazón de Esther, mientras un nuevo amanecer se alzaba para su pueblo. Sin embargo, profundas nubes de incertidumbre se cernían aún sobre Susa. ¿Sería suficiente para evitar que el mal se infligiera sobre ellos? La batalla espiritual no se libraba solo en palacio, sino en los corazones y mentes de aquellos que vivían en el destierro. Mientras se despedía del rey, una extraña calma se apoderó de Esther. El destino de su pueblo estaba entrelazado con el pacto de Dios. Cada palabra que pronunció resonaba con la esperanza, la confianza en que el Señor estaba obrando a través de ella. Pero en su corazón estaba plantada una pregunta crucial. ¿Cuánto más deberá hacer, Señor, antes de que se manifieste tu redención? La saga de su pueblo aún se tejía, y lo que estaba por llegar cambiaría el curso de su historia. El cielo estrellado se llenó de una señal, mientras la promesa de Dios danzaba ante sus ojos. Pero lo que ella no sabía era que el plan de Dios era aún mayor de lo que podía imaginar. La continuación de la historia de Esther aguardaba en la mistérica providencia divina. Esther salió del palacio con el corazón agitado y la mente llena de incertidumbres. La brisa de la tarde traía consigo el murmullo del pueblo que, a pesar de la oscuridad que les había rodeado, comenzaba a vislumbrar un rayo de esperanza. El eco de sus propios pasos resonaba en la calle como una oración,
un clamor silencioso por la liberación. Cada paso que daba la acercaba a su hogar, donde Mardoqueo aguardaba con expectativas y sueños de un futuro libre del yugo del opresor. Pero en el fondo de su alma sabía que lo que había iniciado en la corte solo era el primer capítulo de una historia aún mayor. ¿Cómo puedo guiar a mi pueblo hacia la liberación completa?, pensó, mientras las palabras de Mardoqueo retumbaban en su mente. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esa noche la incertidumbre pesaba sobre ella como una inmensa nube oscura. En su habitación se arrodilló e invocó al Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pidiendo sabiduría y fortaleza. Su corazón, lleno de miedo, comenzó a purificarse mientras recordaba su legado de fe. Señor, dame la audacia para continuar con esta misión. Dame la estrategia necesaria para salvar a tu pueblo. Los días pasaron en un repicar constante de oración y preparación. Esther sabía que necesitaba llevar la palabra a toda la comunidad, no solo a los nobles y personas de influencia, sino también a los que se sentían atrapados y desamparados en Susa. Se dispuso a organizar un banquete, invitando al rey Asuero y a Hamán, que aún creía estar disfrutando de su autoridad. Con cada invitación que enviaba, también lanzaba un hilo de esperanza en el corazón de los judíos, confiando en que el Señor estaba orquestando un milagro. El día del banquete llegó, y con él una atmósfera tensa cargada de expectativa. Esther se vistió con su mejor atavío, envuelta en ropajes que simbolizaban la dignidad y el anhelo de su pueblo. Al entrar en el banquete, los aromas de la comida y el sonido de la música proporcionaron un telón de fondo alegre, pero en su interior solo había un clamor por revelación y liberación. Rey Asuero, oh rey, he traído este festín para mostrarte mi lealtad y gratitud, comenzó. La voz de Esther era firme, pero en su interior clamaba al Altísimo para elocuencia. Pero hay algo más importante que debo revelarte. A medida que los ojos de los presentes se centraban en ella, el suelo parecía temblar con el peso de la verdad que estaba a punto de desatar. He traído a este banquete no solo mi gratitud, sino también el clamor de mi pueblo. Somos los judíos a quienes tu siervo Hamán ha estado buscando para destruir. Si he hallado gracia en tu presencia, oh rey, defiéndenos de la acusación de este hombre maligno. El silencio se apoderó de la sala. La mirada de Asuero se tornó penetrante mientras contemplaba la serena determinación de Esther. El rey fue tocado por la valentía que emanaba de su súbita proclamación, pero dentro de él se agolpaban las preguntas que demandaban respuestas. ¿Cómo se atreve Amán a tal vileza?, preguntó finalmente Asuero, mientras su rostro se tornaba pálido ante la revelación de la traición. Esther podría sentir cómo la presión de la verdad y la justicia empezaba a cambiar la atmósfera. Rey, Amán ha orquestado un mal sin medida y busca la destrucción de un pueblo que te sirve lealmente. Mientras ella hablaba, la mirada de los asistentes se trasladó a Hamán, quien ahora comprendió que su destino estaba sellado. Un sudor frío descendió por su frente, mientras su corazón palpitaba con la inminente ira del rey. La justicia divina se estaba manifestando de manera gloriosa. «¡Atrapen a Hamán!», ordenó Asuero, su voz resonando en la sala como el trueno que precede a la tormenta. Pero en el fondo de la situación, un inquietante asombro llenaba el espacio. Esther no dudaba de que algo mayor estaba en marcha. Mientras sus corazones palpitaban al unísono, Esther susurró una oración silenciosa. La historia que había comenzado como un relato de destrucción ahora se convertía en un testimonio de liberación y poder divino. Sin embargo, en su espíritu, sabía que la batalla por su pueblo aún no había terminado. El cielo se llenó de un murmullo fresco, mientras las revelaciones sobre el plan de Dios comenzaban a brotar. Pero lo que Esther aún no se daba cuenta
era que la intercesión en el banquete era un medio para arrancar de raíz las uglier y ocultas maquinaciones del adversario. Un nuevo amanecer comenzaba a despuntar, revelando que el sacrificio de su valentía abría una puerta hacia la redención deseada. Pero la historia de su pueblo aún aguardaba por otra manifestación de la providencia divina. El eco de la orden del rey resonó en las paredes del banquete, y el bullicio ambiental se tornó en un murmullo de incrédula consternación. Hamán, apresado y expuesto, sintió el frío de la traición carcomer su confianza. ¿Cómo ha podido suceder esto?, pensó, mientras luchaba por encontrar palabras que pudieran redimirlo de su destino inminente. Esther, con el corazón acelerado, observaba cómo la justicia de Dios comenzaba a desplegarse de manera asombrosa ante ella. Aún así, en su interior, la inquietud persistía. Sabía que aunque Hamán sería detenido, la amenaza sobre su pueblo no había desaparecido. Las hojas del pergamino que había sellado la aniquilación de los judíos aún estaban vigentes. Así, mientras Hamán era escoltado fuera del banquete, la mirada del rey se centró en su valiente reina. «Esther, ¿qué más debemos hacer para asegurar la seguridad de tu pueblo? ¿Qué se puede hacer para revertir esta maldición que este hombre ha desatado?» Las palabras de Asuero se sintieron como un bálsamo, pero Esther sabía que debía ser astuta y entender profundamente la situación. Con voz firme, respondió: «Oh rey, aunque Hamán ha sido atrapado, el edicto de muerte pesa sobre nuestras cabezas. Necesitamos que tú emitas un decreto que nos proteja del enemigo». El rey frunció el ceño, sumido en sus pensamientos, y luego se volvió hacia su consejo. «¿Cómo podemos revocar lo que ya ha sido firmado en el nombre del rey? Aún así, debo proteger a mi pueblo». Mientras la sala se llenaba de murmullos, un siervo del rey apareció con la noticia que cambiaría el curso de su historia. «Rey, he encontrado el libro de los anales de los reyes, donde se ha registrado la lealtad de Mardoqueo hacia ti cuando reveló la conspiración que buscaba tu vida». Esther contuvo la respiración al escuchar el nombre de su amado primo. Era más que un simple recuerdo. Era una señal de la providencia de Dios que comenzaba a tejerse en la historia. Un plan divino estaba a punto de revelarse. El rey, al instante iluminado por la conexión, dijo: «Que Mardoqueo sea elevado, vístanlo con vestiduras reales y colóquenlo sobre el caballo del rey. Sea él el que reciba el honor que le corresponde». Así, el rostro de Esther brilló con gratitud y esperanza renovada. Mientras su pueblo aguardaba un milagro, el rey enviaba a Hamán, quien pasaría por las calles proclamando la grandeza de Mardoqueo. La justicia divina comenzaba a ser manifiesta. La traición de Hamán se había convertido en el motor de la liberación del pueblo judío. «Mi Dios», murmuró Esther en su corazón, «tu mano está en cada detalle. Tu plan es mayor de lo que puedo ver. Sin embargo, este es solo el primer acto de la liberación que anhelamos». Los días avanzaron y el pueblo, atado en la angustia, comenzó a atisbar un cambio. Un nuevo decreto fue emitido, otorgando a los judíos el derecho de defenderse y de unirse en solidaridad. Así, en medio del caos, la fe de Esther e intercesión de Mardoqueo les traía un rayo de esperanza. Mientras tanto, en los recintos del palacio, la sombra de un nuevo conflicto se cernía sobre la ciudad. El resentimiento de Hamán latía con fuerza. Su ira alimentaba una venganza que aún no había culminado. «No descansaré hasta haber destruido a este pueblo», prometió en su corazón y convocó a sus aliados oscuros. La extensión del plan de Dios continuaba desplegándose, y lo que Esther no sabía era que su valentía había desatado una guerra espiritual aún mayor. La intervención divina en sus corazones, la proclamación de lo justo y la respuesta del cielo estaban a punto de enfrentar una batalla decisiva.
El viento trajo consigo un murmullo sutil, como si el mismo cielo estuviera sosteniendo la respiración ante la próxima revelación. Pero lo que Esther aún no comprendía era que la guerra por la supervivencia de su pueblo incluiría más que la simple intervención de un rey. Estaba a punto de desatarse un conflicto que llegaría a marcar la historia eterna de los judíos. Así, en la oscuridad del palacio y en la esperanza del pueblo, Dios estaba preparando un desenlace glorioso que cambiaría el rumbo de su nación para siempre. La historia, como la vida misma, giraba en la balanza, aguardando la voluntad soberana de quien todo lo sabe y todo lo ve. El día siguiente amaneció envuelto en una atmósfera de expectativa y temor. Los judíos, que ahora se hallaban armados con la autoridad para defenderse, temían tanto las represalias de sus enemigos como la incertidumbre que había de salir de aquel primer decreto. La noticia de la elevación de Mardoqueo desplazó sombras en los corazones, pero la sombra de Amán seguía proyectándose sobre su futuro. Esther, consciente de la gravedad de la situación, pero fortalecida por la intervención de Dios, decidió convocar a Mardoqueo. El pensamiento de tomar acciones decisivas danzó en su corazón. Con una fe renovada, se dirigió a la cámara del consejo donde su primo aguardaba. A medida que se acercaba, lo vio vestido con la esplendorosa vestimenta que lo honraba como el protector del pueblo judío. «Mardoqueo», llamó ella, «la victoria del rey y el honor que te ha sido conferido son motivos para celebrar, pero el peligro aún acecha nuestra casa. Debemos actuar con cautela. La ira de Hamán aún no ha sido desatada, y él busca una oportunidad para vengarse». Mardoqueo, con la sabiduría que le confería su experiencia frente al mal, respondió: «Mi querida Esther, nuestra confianza no debe residir en la justicia humana, sino en la fidelidad de nuestro Dios. Él ha traído este momento a través de tus acciones. No puede ser en vano, pero tú, como reina, debes hacer lo que es justo junto al rey». Con unción, Esther miró a su primo y asumió su responsabilidad. «Si he hallado gracia ante los ojos del rey, debo llevar un mensaje más, no solo a través del poder del rey, sino apelando a la misericordia de Dios. Iré ante él, aunque sea contra la ley, pero creo que la respuesta estará en su mano. Si perezco, que perezca». Así, con una resolución que solo puede venir de lo alto, ella se preparó. Se vistió con la indumentaria más majestuosa, oro y púrpura que reflejaban la gloria de su linaje, y ante el trono del rey se presentó con la fragancia de una esperanza renovada. La sala estaba llena de murmullos mientras el rey Asuero la miraba con sorpresa. ¿Qué asunto le traía? ¿Qué tanto riesgo asumía? «Rey Asuero», comenzó ella, su voz temblorosa pero llena de valor, «he venido ante ti no solo como tu esposa, sino como la sombra que se cierne sobre mi pueblo. Hamán ha tejido un plan de exterminio que amenaza nuestras vidas». Las palabras reverberaron en el corazón del rey, quien recordó su promesa de proteger a los judíos, pues él mismo había prometido consagrar su trono al pueblo de Dios. Afuera, el viento soplaba con turbulencia, reflejando la lucha espiritual que se libraba. Hamán, al saber que Esther había osado acercarse, apretó los puños, áspero por la indignación. «¿No puedo descansar un momento en paz?», murmuró apretando los dientes. «No hay lugar donde los judíos puedan estar a salvo mientras yo esté con vida». Mientras tanto, en el palacio, las palabras de Esther comenzaban a tejer una nueva narrativa. «Rey, si hallo favor ante ti, confórtame con una nueva regla que rescate a mi pueblo. Permite que juntos relancemos el honor de nuestra existencia». Los ojos del rey brillaron por la súplica y el sufrimiento reflejado en el rostro de ella, y en su corazón se encendió la chispa de la justicia.
A medida que cada palabra caía de los labios de Ester, la providencia divina tomaba forma y los hilos del destino se entrelazaban. «Tu pueblo será protegido», pronunció el rey en solemne decisión. Y lo que Ester no sabía era que esta intervención divina no solo garantizaría la seguridad de su pueblo, sino que cimentaría un legado que reverberaría por siglos a través de la historia. En medio de esta unificación celestial, la narrativa del pueblo judío cambiaría radicalmente, y la historia de Ester se convertiría en testimonio de valentía y soberanía divina. Pero en el corazón de Hamán una venganza oscura crecía. La batalla no había terminado, los planes de un rey caído estaban aún por revelarse, y así la cadena de la redención comenzaba a desenrollarse hacia un clímax que resonaría en todas las naciones. Un rayo de luz rompió en la penumbra, y el murmullo de las promesas se filtró en el aire, llevando consigo un eco divino. ¿Qué te detiene, Ester? La redención aún está en camino, pues a través del quebranto y la lucha se revelará la gloria de Dios. La historia de su pueblo, por ahora, pendía en el horizonte, aguardando a que se levantara un nuevo sol. La noche que siguió al decreto del rey Asuero se tornó en un caos de ansiedad y conjeturas. Mardoqueo, desde su posición de honor, sabía que el tiempo para actuar era crítico. La risa burlona de Hamán se había apagado, pero su rencor aún latía con fuerza y las sombras que se cernían sobre el pueblo judío parecían más amenazantes que nunca. Ester, en su palacio, sentía el peso del deber y la responsabilidad casi aplastante. Las palabras del rey resonaban en su mente. Tu pueblo será protegido. Pero en su interior, una nueva inquietud se alzaba. ¿Cambiaría realmente el edicto irreversible de Hamán? La ira del enemigo estaba despertando, y los ecos de su odio resonaban en cada rincón del reino. Fue entonces que, marcada por una renovada fe, decidió reunirse de nuevo con Mardoqueo. «Mi primo», empezó, su voz quebrándose, «el rey ha dado su palabra, pero Hamán sigue en pie, maquinando su venganza. No puedo esperar a que las cosas se resuelvan solas. Debemos desentrañar el camino que Dios ha trazado». «Ester», respondió Mardoqueo, su rostro sereno pero firme, «hay un riesgo que debes considerar. La voz de Dios se escuchará en medio de esta tormenta. Su mano está en movimiento y no será en vano. Recuerda que a veces los destinos se revelan en la oscuridad». En ese momento, Ester sintió el fuego del propósito divino arder dentro de ella. «Mientras haya vida habrá esperanza. Debo convocar a toda la comunidad judía, que ayunen y oren mientras yo busco la clemencia del rey. Si el cielo está por nosotros, no habrá líder en la tierra que pueda detenernos». Con determinación buscaron a los ancianos del pueblo, y en una asamblea llena de murmullos de angustia y fe, acordaron ayunar durante 3 días. «Si así le agrada a Dios», proclamó Mardoqueo, «lograremos ablandar el corazón del rey». Los días de espera estaban llenos de una poderosa expectativa. Ester subió a sus lujosos aposentos, donde la historia de su vida le susurraba desde las paredes. «Soy una mujer colocada aquí para un tiempo como este», pensó. No podía fracasar ahora. La historia de su pueblo colgaba en el equilibrio de su valentía y fe. En cada rincón del palacio el aire parecía cargado con la anticipación de lo que estaba por acontecer. Mientras tanto, en el extremo opuesto del reino, Hamán no sabía que un giro majestuoso estaba a punto de alterar sus oscuros planes. Saliendo de un banquete fastuoso, sentía ya la presunción del triunfo, pero en su entraña crecía una inquietud, como un eco de advertencia. «¿Por qué la reina ha convocado a Mardoqueo?», se preguntaba. Creyéndose el astuto maestro del juego, no podía anticipar que la determinación de Ester sería el tumbo de su providencia maligna. Los 3 días de ayuno culminaron y Ester,
vestida con valentía y dignidad, se presentó nuevamente ante el rey. Este, en el trono de su gloria, vislumbró la angustia en su rostro y el ardor en su corazón. No era el rey quien desenterraría el secreto que llevaba la joven, Ester, sino un rey mayor que guiaría cada paso. «Tú has tomado un enorme riesgo por amor a tu pueblo», le dijo el rey, y al hacerlo, la atmósfera se cargó de la intervención divina. Allí, en el silencio expectante, se agitaban los designios de Dios. Puede que creas que lo que está delante de ti es un destino elaborado por la malicia humana, pero yo estoy en el control, resonó la voz del Altísimo en la mente de Ester. Ante el majestuoso trono, el tiempo se detuvo, y la historia de su pueblo clamaba a ser restaurada. La valentía de Ester estaba a punto de confrontar la oscuridad, pero en el corazón de Hamán la venganza aún latía. ¿Qué se revelará, oh Dios, cuando la luz y la oscuridad se enfrenten?, pensó Ester, sintiendo el peso de la justicia divina. ¿No es esto el momento por el que hemos esperado? La historia aún tiene más por contar. Y así, un instante decisivo estaba a punto de surgir, haciendo eco de la promesa divina. En la batalla de los justos contra la injusticia, el plan de Dios nunca será frustrado. Ester, con el corazón latiendo al unísono con la historia que se desarrollaba, se armó de valor y se acercó más al rey Asuero. En un momento de profunda reverencia y esperanza, habló sin rodeos. «Oh rey, si he hallado gracia ante ti, escucha mi súplica. Mi pueblo se encuentra en gran peligro. Una amenaza sobre nuestras vidas ha sido emitida por Hamán, un enemigo de Israel». Su voz era un eco de temor y determinación, resonando en el gran salón donde el silencio envolvía cada rincón. El rey, asombrado, inclinó su cuerpo hacia adelante, señales de la inquietud atravesando sus ojos. «¿Quién es y dónde está el que ha osado hacer esto?» Ester, sintiendo un fuego inextinguible de confianza en el Altísimo, respondió con firmeza. «El adversario es Hamán, el hijo de Amedata el Agageo, quien ha diseñado la ruina de mi pueblo. Si yo he hallado favor, te imploro que revoques este decreto forjado en la malicia y la absoluta aversión». El rostro del rey se tornó oscuro y su corazón se llenó de ira. «¿Es caído el velo del destino, o es mi reina parte de una trama celestial?», reflexionó. En su interior, el rey entendió que la batalla no era solo entre el judío y el enemigo, sino más bien entre el bien y el mal, entre el elegido de Dios y la oscuridad que se atreve a desafiarlo. Amán, al enterarse de que su secreta conspiración estaba al descubierto, supo que el juego había cambiado. No obstante, su arrogancia lo había desenfrenado, y en su prisa se apresuró a presentarse ante el rey para buscar su favor. Aquel furor enfurecido se convertiría en su sentencia, aunque él no lo sabía aún. Mardoqueo, aguardando ansioso en el corazón de la ciudad, clamaba a Dios en el silencio de su alma. «Oh Dios de mis antepasados, que tu mano se mueva en este tiempo. Permítenos que el mal no prevalezca contra tus escogidos». Ester, aún ante el rey, vio cómo la luz de la verdad comenzaba a dañar las sombras de la mentira. «Si tanto valor he tenido al presentarme, dame, oh rey, la oportunidad de defender a mi pueblo. Si se han encontrado culpables, que sea Hamán quien pague sus deudas, no nosotros». El rey se levantó de su trono, furioso y convulso. «A Hamán le será devuelto todo el mal que ha planeado», pronunció, sus palabras resonando como un tambor en el aire. La astucia de un hombre, una vez considerada formidable, se desmoronaba bajo el resplandor de la luz verdadera que emanaba de la fe de una mujer. Permitiendo la revelación que se desencadenaría, el rey giró sobre su silla hacia los registros de los años pasados. En un acto de providencia divina, recordó la nobleza de Mardoqueo, el hombre que había salvado su vida, y cómo la madeja de la historia se tejía de tal manera que ni él ni Ester estaban solos.
En este día el castigo recaerá sobre el que planeó la caída de los inocentes, anunció el rey, y mientras lo hacía, el cielo parecía afirrar en un suspenso milagroso, el sorteo de un destino que solo Dios había dictado. Allí, en el palacio, mientras la balanza de la justicia se equilibraba, las puertas del cielo se abrían ante Ester y su pueblo. ¿Qué se revelará, oh Dios? ¿Cuál es tu propósito en esta confrontación? Resonaba la voz de Ester terrenalmente emocionada, preguntándose si en este hilo de tiempo el milagro oculto se manifestaría al mundo. Así, la balanza de la justicia levantaba mucho más que un decreto, ofrecía la salvación de un pueblo y la revelación de un plan divino que marchaba hacia adelante. Aún en la noche más oscura, tu luz brillará, pensó Ester, dejándose llevar por la promesa que enfrentaría el camino con la guerra espiritual que se desataba. El cielo estaba atento. ¿Acaso los destinos se entrelazarían de tal manera que la victoria de un justo se convirtiera en el eco eterno de la promesa de Dios? La respuesta, aguardando en el horizonte como el amanecer, que transformaría la historia. El aire en el palacio parecía electrificado con la tensión de los eventos que se estaban desarrollando. Ester se llenó de una mezcla de ansiedad y esperanza mientras observaba al rey Asuero, quien parecía contemplar las profundidades de la injusticia. Su voz resonaba fuerte y decisiva, interrumpiendo la pesadez del ambiente. Hamán, el malhechor, deberá responder por sus crímenes. ¿Acaso no se le ha dado suficiente tiempo para enmendar su corazón? Los nobles en la sala, atraídos por el intenso drama, contendían la respiración, temerosos de los destinos que se decidían ante ellos. Un murmullo de inquietud atravesó a los presentes, pues la ira del rey podía convertirse en una tormenta que arrastraría todo a su paso. Mardoqueo, desde las calles, recibió con alivio el eco de la declaración del rey. «La justicia de Dios se acerca», murmuró. Mientras tanto, en lo profundo del corazón de Amán, un frío escalofrío recorrió su espina dorsal al escuchar que su destino pendía de un hilo por la decisión de Asuero. Su mente ágil, y a la vez oscurecida por la avaricia y el odio, recordó las palabras de su esposa, Ceres, quien le había aconsejado que construyera una horca para Mardoqueo. Quizás aún haya una salida, pensó, su mirada llena de desesperación. El rey, dirigiéndose a los guardias con decisión, ordenó: «Prended a Amán y traedlo ante mí». Las puertas del salón se abrieron de golpe mientras la solemnidad del entorno se intensificaba. Hamán fue conducido, con su corazón latiendo con desesperanza, ante la presencia del rey y Ester, quien observaba cuidadosamente cada movimiento. Sus ojos, ardientes de determinación, se encontraron por un instante, y entonces una revelación fulgurante surgió en la mente de Ester. «Rey», comenzó Ester con voz firme, «no solo he venido a demandar justicia, he venido a traerte un obsequio, la posibilidad de redención, incluso para aquellos que nos han hecho daño». Las palabras se deslizaban de su boca como si fueran un ungüento, preparando el camino hacia la reconciliación y la restauración. «¿Qué propones?», inquirió el rey, sorprendido por el audaz giro en la conversación. Ester bajó la mirada, consciente del peso de la esperanza que mantenía en sus labios. «Oh, rey, si tú decides perdonar a Hamán, él podría convertirse en un testigo de la grandeza de tu clemencia. Podría ser el medio para que mi pueblo encuentre no solo la preservación de sus vidas, sino la oportunidad de un nuevo comienzo». El rey Asuero, con un brillo de sensibilidad surgiendo en sus ojos, se detuvo en su paso. «Tus palabras son un aire fresco en la convicción de mi juicio. ¿Es posible que un malvado encuentre redención en medio de su condena? Todo es posible, oh rey.
Porque en la historia de nuestro pueblo, incluso cuando se ha perdido la esperanza, el Dios de Israel ha traído salvación de lo más insospechado. Tal como tú eres rey sobre esta tierra, también existe un rey en los cielos que otorga perdón. Quizás la restauración sea el mayor milagro de todos, respondió Esther, con el corazón agitado pero seguro. Aquella declaración resonó en los corazones de los presentes, como un eco de la promesa de Dios de redención. Con esta revelación, el cielo parecía prepararse para la lluvia de la gracia sobre el pueblo. Sin embargo, la resistencia de Hamán estaba aún latente. Las sombras de su maldad no se disolvían fácilmente, y la jugada de Esther podía ser un doble filo. Mientras cada reloj de arena llegaba a su fin, una sombra podría caer en este juicio. Así, el rey se encontró ante la encrucijada entre la justicia y la misericordia. ¿Cómo será finalmente compartida esta redención?, se preguntaba Esther, adentrándose en el misterio de la soberanía divina, considerando que quizás el plan de Dios aún se desplegaría en formas que deslumbrarían a todos. ¿Acaso la historia de su pueblo no estaba aún completa? La respuesta, se decía, aguardaba en el escenario escondido del destino que sólo un Dios soberano podía manejar. Asuero se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Esther. La atmósfera se volvió densa, como si los ángeles y los demonios estuvieran en una batalla silenciosa en el palacio. Hamán, desesperado, intentaba leer el rostro del rey, pero cada segundo que pasaba se sentía como un tormento. Su mente inquieta buscaba una oportunidad, un resquicio que lo librara de la condena que se cernía sobre él. Recordando su orgullo, la ira ardió en su interior como fuego en una pira, alimentado por el odio hacia los hebreos. ¿Es que mi destino depende del juicio de una mujer?, murmuró Hamán, su voz apenas un susurro. Pero en su corazón se agitaba una tormenta de pánico. La idea de ser la presa de su propia red se hacía cada vez más real. Esther, viendo la prisa en los ojos de Amán, sintió que el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros. «Oh rey», continuó, «el gran Dios de mis padres es un Dios de segundas oportunidades. Él me ha llevado hasta aquí con un propósito, y quizás lo que parece desesperación puede ser la clave para una transformación verdadera». Asuero, sintiendo el desarrollo de la conversación, se inclinó hacia adelante. «¿Qué sugieres, Esther? ¿Cómo podemos avanzar hacia lo que es justo y a la vez mantener la dignidad de esta corte?» La pregunta tembló en el aire, buscando respuestas divinas que no estaban del todo claras. «Permitamos que la historia de Hamán sea aún escrita», propuso Esther con una fe audaz. «Si decides mostrarle clemencia, él podría convertirse en un baluarte de tu compasión. Pero si lo condenas, su maldad quedará sellada en la memoria del pueblo para siempre». «¿Acaso no sería un error dejar que un hombre tan maligno siga respirando?», interrumpió uno de los consejeros con un tono de alarma. «Sus acciones han sido demasiado malignas». «Sí», admitió Esther, «y allí radica el verdadero desafío, transformar a un enemigo en un aliado. ¿No es ese el método por el cual el Dios de Israel opera? En el desierto, Él cambió el amargo en dulce. En lo oscuro, Él trae luz». La sabiduría de Esther resonó en la sala, pero la batalla en el corazón de Asuero continuaba. Su mirada se posó en Amán, quien mantenía una postura arrogante, pero que bajo aquel semblante había una sombra de miedo. Preguntándose sobre su propia naturaleza como rey, recordó el pacto que tenía con los dioses de Persia y cómo la justicia y la misericordia eran, en el fondo, las dos caras de la misma moneda que debía manejar con cuidado. ¿Debería entonces permitirse la redención donde ha reinado la vileza?, se preguntó Asuero en voz alta, su dilema resonando en todos los presentes. Un silencio sepulcral llenó la estancia. La tensión era palpable.
De repente, recuerdo de Mardoqueo surgió en la mente de Ester, del hombre que se había negado a postrarse ante Amán, evidenciando su fe. Había en sus actos un eco del sacrificio que se había hecho por su pueblo. «Estoy dispuesta a arriesgarlo todo», se decía Ester, por la esperanza de que incluso el corazón más endurecido podría volver a latir por el bien. «No hay esperanza sin riesgo», proclamó Ester con voz elevada, «y la historia de mi pueblo avanza cuando encontramos valor en la intercesión por aquellos que parecen irrecuperables». La sala enmudeció, y el murmullo de los nobles se desvaneció. Se sentía en el aire el pulso de lo divino, un susurro que prometía que la redención podía estar al alcance. Asuero, sintiendo el peso de las palabras de Ester y la gran tarea ante él, guardó silencio mientras la decisión lo envolvía. «¿Qué responderá el cielo a esta súplica?», se preguntó Ester, anticipando el giro que podía cambiar no solo sus destinos, sino también tal vez el de un reino entero. Así, el juicio final aún pendiente aguardaba en el silencio de la corte. Dios, en su infinita soberanía, ya había escrito la historia del pueblo de Israel, y esta narrativa aún se tejía en la trama de la redención. ¿Qué revelaciones traerían los próximos instantes? El clamor de los inocentes se hallaría en el resultado de este juicio. Ellos, implorantes en sus corazones, aguardaban la respuesta. El silencio se intensificó en el gran salón donde el destino de un pueblo pendía de un hilo. Ester, con su corazón palpitante, enfrentaba no solo a Hamán y al rey Asuero, sino también la adversidad de siglos de opresión. Aquella mujer, cuya valentía había florecido en medio de la incertidumbre, estaba decidida a luchar, no solo por sí misma, sino por la libertad de su pueblo. La luz en sus ojos reflejaba no solo su determinación, sino el poder de Dios que guiaba cada paso. «Asuero», comenzó, su voz firme y clara, «no solo has elegido a Hamán como consejero, sino que has ido estableciendo un camino por el cual la justicia y la misericordia pueden intersectarse. Permíteme enseñarte que incluso los corazones más endurecidos pueden ser moldeados si hay tiempo y espacio para el arrepentimiento». Las palabras de Ester retumbaron de tal manera que el rey se vio compelido a reflexionar sobre su rol, no solo como monarca, sino como protector. «¿No he estado ignorando el clamor de aquellos que dependen de mí?», pensó Asuero, sintiendo el peso de su decisión derrumbándose sobre sus hombros. Pero la mirada de Hamán, expectante y desafiante, parecía gritar. Aquí estaba el hombre que había planeado la destrucción, suplicando por su propio salvamento. «¿Qué piensas que sucederá si mueres y no tomas esta decisión?», interpeló fervientemente Ester, como si invocara la conciencia del rey de lo que realmente estaba en juego. «Sin la redención y el perdón, permaneceremos atados al ciclo de la maldad que perpetúa el sufrimiento. Pero con tu compasión puedes desatar el poder de la esperanza, incluso para un enemigo». Asuero, abalanzándose sobre la mirada de su reina, comprendió que había algo divino operando en medio de aquella conversación. «Está bien, Ester, te escucho», respondió, su voz resonando con un nuevo tono. «¿Pero debo sacrificar la justicia por misericordia?». Ester, viendo que su oración estaba siendo escuchada, continuó. «La justicia no siempre implica la condenación, oh rey. A veces debe transformarse en un llamado a la vida, un camino de redención donde la sombra de la muerte se convierte en un nuevo amanecer. No es en la venganza donde hallarás la paz, sino en los corazones que se restauran». Mientras sus palabras penetraban en el corazón del rey, un estremecimiento recorrió la sala. La vida de Hamán pendía de un hilo, y la posibilidad de salvación resonaba en todos los rincones, aunque el malvado aún no lo entendía. La mente de Hamán se agitaba.
luchando entre el orgullo y el temor, sin percibir que el juez supremo estaba tomando la palabra. «Llévense a Hamán», ordenó Asuero con una voz que hacía eco de la autoridad divina. Los guardias respondieron de inmediato, y al arrastrar a Hamán fuera del salón, el aire se alivió al instantáneo. La presa del enemigo ahora estaba bajo el poder del rey, y la justicia comenzaba a reivindicarse. Solo un instante permanecía en la balanza. «Esther», dijo Asuero con su mirada endurecida, «hemos podido observar el verdadero mensaje detrás de tu audaz petición. Ahora es tiempo de actuar. Aunque el pasado está lleno de oscuridad, mi deseo es ofrecer luz sobre una nueva oportunidad. Habrá un decreto que permitirá que tu pueblo no solo viva, sino que prospere». Las palabras del rey resonaron como un amanecer después de la más oscura de las noches. Un susurro de alivio se extendió entre los presentes, así como entre los judíos de Susa. El plan divino comenzaba a desvelarse, dejando claro que aunque Satanás había pretendido persuadir el destino de los judíos, la soberanía de Dios siempre prevalecería. «Pero, Señor, ¿cómo será esa salvación concreta?», se preguntó Esther, sintiendo que aún quedaba una batalla por librar. «¿Cómo pueden nuestras vidas ganar batalla cuando el odio ha sembrado raíces tan profundas?». Y en su corazón latía la pregunta fundamental: ¿estaría Dios obrando más allá de lo que sus ojos podían ver? La respuesta aguardaba en las oraciones colectivas de su pueblo, la fidelidad de aquellos que buscaban al Altísimo. Un clamor que resonaba más allá de las paredes del palacio comenzaba a abrir puertas que parecían cerradas. Mientras la noticia de la salvación se propagaba entre las comunidades judías, la constelación de propósitos divinos comenzaba a tomar forma. Un nuevo edicto se formularía, no solo protegiendo al pueblo judío, sino también una invitación a la verdadera reconciliación, donde la redención podría reinar. Pero lo que Esther aún no sabía era que el camino de la liberación de su pueblo era parte de un diseño mayor, donde cada acto de valentía evocaría el cumplimiento del pacto de Dios con su nación, revelando que este no era solo un conflicto, sino una historia eterna de restauración divina. En los recesos de la historia, mientras Esther se unía a su pueblo en la celebración de la victoria y la promesa, el Señor de los ejércitos estaba orquestando un desenlace glorioso que se revelaría en el tiempo.